Buenos días, bienvenidos a este módulo 2 de nuestro curso de la calidad de los vinos. Ya ayer dejasteis en la primera clase algunas preguntas, algunas dudas, así que vamos a ello primero. A ver, Redmi decía que no podía escuchar, espero que se solucionase el problema. A ver, pregunta, Sergio. Pero en países tropicales entonces hay vides igualmente, y si las hay, ¿cómo sería brevemente su ciclo? Me picó la curiosidad ahora. Tómalo si no hay preguntas más interesantes y pertinentes. Agrego, si las hay, serían vides de vitis vinífera o más de uvas de mesa. Hay vinos en zonas tropicales o hay vides y viñedos en zonas tropicales, pero el ciclo, como tú intuyes, pues es diferente porque no se consiguen las temperaturas frías en invierno suficientes para que la planta hiberne, con lo cual esa hibernación no se produce. Entonces, hay zonas, por ejemplo, zonas tropicales de Brasil, donde las vides ofrecen dos cosechas al año, dos vendimias al año. Es una maduración muy lenta y muy continua. Entonces, en la misma plantación puedes tener uvas maduras con uvas que no están y vas vendimiando las que van más maduras, ¿no? Es muy diferente y obviamente pues la calidad de los vinos se resiente en ese sentido, porque igual que las personas necesitamos un descanso diario, pues las plantas, en este caso las vides, necesitan esa hibernación para, pues, para reponerse y luego y reiniciar su actividad en la época de primavera. Buen día. Entonces, sí, Entonces bien. son vitis viníferas las que hay, aunque no salgan buenos vinos. Hay vitis vinífera y hay otras especies de vitis también. Porque Bien, en América ya sabes que es donde las vitis que no son vinífera, pues es donde la mayoría de ellas crecieron de manera salvaje en el pasado, ¿no? ok, Pero los viñedos, estos que comento de Brasil, es vinífera. bien. Y Creo que en su mayoría, creo. Dime. las mejores uvas comestibles también están en este rango de latitud o salen de este rango cuando vos compras uvas para comer de mesa. Eh, El clima ayuda a que sean más jugosas, a que generen más azúcares y sean más adecuadas para uva de mesa, pero también cada variedad tiene unas cualidades y unas prestaciones más para enología o más para uva de mesa. Mi Dependería. pregunta es porque siempre acá en España estoy viendo la Moscatel, que es la que juega de un lado y del otro, y tengo que entender que está dentro de las latitudes para hacer vino correctamente, pero qué sé yo, hay otras blancas y otras uvas negras que acá en España o en cualquier otra latitud quisiera saber, aunque no tenga nada que ver con el vino, si salen de la misma latitud, pero es otra variedad, o van a latitudes tropicales y después se van exportando a distintos mercados. Las de La uva, la uva de mesa, para que sea jugosa y sea lo primero, genéticamente tiene que tener una piel fina para que no nos cueste comerla, y luego que sea la pulpa muy jugosa, la pulpa muy azucarada, como es el caso de la moscatel, que encima pues la pulpa es aromática, cosa que Sí, otras variedades de uva no tienen. Normalmente la uva de mesa, la latitud donde se va a dar mejor son en zonas cálidas, zonas secas y cálidas. es decir, En zonas húmedas y frías, pues ofrece más acidez, menos azúcar y no es tan agradable como uva de mesa. si es dentro de las latitudes de vitivinífera, tendrían que ser en los extremos, donde vamos a decir Málaga o vamos a decir la parte más norte de... Alicante, por ejemplo, también hay muy buena uva de mesa, que es la que vamos a comer ahora en Navidades, En, seguramente, en el la caso zona de Vinalopó. en el caso de abajo nuestro, sería el norte argentino, Bolivia, Uruguay. Uy, Bueno, hay referencias por ahí. sí, seguí leyendo las Sí, zonas preguntas. cálidas en general, sí. Gracias por responder. Nada, hombre. A ver, sigo con las preguntas. Cae Baba dice, ¿cada brote que sale un racimo si va todo bien? No. Normalmente, incluso las floraciones de todas las inflorescencias, todas las flores no salen bayas. Entonces hay un fenómeno que se llama el corrimiento de racimos, que lo sufren variedades más que otras. Por ejemplo, la garnacha lo sufre bastante,
donde, bueno, pues de muchas flores que salen, solo unas pocas se convierten en bayas, en racimos, ¿no? Entonces, uy, hay interferencias por ahí, voy a tener que silenciar. Ya se calma la cosa. Bien, perfecto. Pues como os comentaba, como te comentaba, pues no sale de cada brote un racimo, ni mucho menos, ¿no? Luego hay otro fenómeno que es la becería, que es que hay variedades, y esto pasa en muchos árboles frutales también, que unos años dan mucha producción y al año siguiente da muy poca, ¿no? Entonces es un fenómeno genético de algunos árboles frutales y algunas variedades de vid. Sergio dice, sería bueno para un próximo curso igual a este, lo acompañes con imágenes en estas etapas. Me imagino que hablas de las etapas del ciclo vegetativo. Sí, la verdad que sería muy bueno. Y de hecho os voy a pasar me lo apunto para pasaros unas fotos de todos los momentos del ciclo vegetativo, los estados fenológicos de la vid, que son fotos muy bonitas además y muy ilustrativas, porque como tú bien dices, no sería mucho más ilustrativo. Buen apunte. Javier, ¿podrías poner un ejemplo de las zonas de España donde se desarrollen cada uno de estos tipos de suelos? Pues, por ejemplo, suelos pizarrosos en el Priorat, la famosa licorela, que es una pizarra típica del Priorato, de algunas partes de Montsant también. Tenemos pizarras también en Valdeorras, algo en Ribeira Sacra. Granitos tenemos en la zona de Ribeiro, en Galicia. Tenemos granitos también en la subzona de San Martín de Valdeiglesias en Vinos de Madrid, denominación de origen Vinos de Madrid. Caliza en toda Castilla, Castilla-La Mancha, la zona del Levante, la zona Alicante-Valencia, es predominancia caliza. Suelos volcánicos, obviamente, en las Islas Canarias, básicamente. Pero bueno, luego sí que es verdad que esto es mucho generalizar y luego, igual que en el clima, está muy bien tener ese modelo general, pero luego hay que ir al espacio, al valle donde tienes tu viñedo, a la ladera donde tienes tu viñedo para hacer ese estudio de suelos. Antes de hacer nuevas plantaciones, es interesante y recomendable hacer un estudio de los suelos para saber qué variedades son más recomendables plantar. De hecho, de eso vamos a hablar hoy. Y por último, Sergio, es taxativo eso que dice la presentación. La unión de tipo de suelo y clima es lo que definen las denominaciones de origen. Luego de haber aprendido en todas tus clases y otras, no me parece la mejor definición como taxativa, sino quizá no quiero presumir en la mayoría o en muchas de ellas o me equivoco. Sí, es algo, digamos, general, pero lo que quiere decir es que el origen de las denominaciones de origen, el motivo de que surgieran, era porque en su comarca, en su zona, en su región, había una serie de viticultores que compartían unos mismos tipos de suelo y un mismo modelo climático, aparte de unas mismas tradiciones culturales y vitivinícolas y prácticas y habilidades vitivinícolas. Entonces, de ahí surgen es un poco el origen de la idea de que esos viticultores se unen, se junten para defender su especificidad, su tipicidad y poder, digamos, la unión hace la fuerza y de alguna manera poder comunicar mejor sus virtudes en el exterior, tanto a nivel nacional como internacional. Sí, a lo Sí, mejor no taxativa la definición, pero es corta. Se queda con corta un poco. con el pasar del tiempo ha quedado un poco, es histórica y es melancólica y es bonita, pero con el pasar del tiempo ha quedado un poco desactualizada. Me quedé impresionado cuando hablaste de Cataluña, que fue lo que más me marcó, de la necesidad de dar una comunicación, pero no importando, están en Cataluña, está todo barrio, o Barcelona, no me acuerdo cuál era la que juntaba a todos los que quedaron afuera de las DO Sí, la principales. de Cataluña, sí. Ese fui yo, perdón. Sí, bueno, ya te digo, hay denominaciones de origen que surgen después, como la de Cataluña o la de Islas Canarias, surgen para amparar a todos aquellos viticultores que no están inscritos en ninguna DO porque no quieren o porque no cumplen algún requisito
y esta denominación de origen paraguas establece otra serie de requisitos más generales, más amplios, menos exigentes, donde estas bodegas se pueden unir, digamos, y tener esa protección, esa etiqueta de calidad a nivel de imagen al exterior. Estarán parados por una DO, pues siempre te da imagen en el exterior para poder vender mejor, ¿no? Perfecto, pues ya no había más preguntas de ayer, así que comienzo a compartir pantalla y vamos a ver hoy. Ayer estuvimos en el viñedo, ese año vegetativo, ese ciclo de la vid, lo estuvimos conociendo y ahora ya hemos vendimiado y tenemos las uvas. Entonces, vamos a ver lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a hacer una nueva plantación. Estamos en un clima determinado, en un valle, en una ladera, en un monte, en un páramo, en un ecosistema concreto. Tenemos que estudiar ese ecosistema para elegir las uvas, las variedades de uva que vamos a plantar que sean más adecuadas a ese clima, a ese suelo, a esa orientación, etc., ¿no? Y si queremos entrar dentro de una DO, pues tendrá que ser una de esas variedades que estén dentro de las autorizadas por la denominación de origen. Luego veremos un catálogo rápido de las principales variedades de uva con sus características principales. Quienes de vosotros ya habéis hecho otros cursos, alguno de los 3 cursos de variedades de uva, o los 3 a lo mejor, que tenemos, pues ahí cada variedad, digamos que la detallamos mucho más, ¿no? En este pequeño repaso que vamos a hacer hoy, en el módulo 2, hablamos de las uvas que más calidad dan, dado que el curso es la calidad de los vinos, las uvas tanto blancas como tintas, que mejores resultados ofrecen en diferentes puntos de España. Haremos un repaso rápido de sus principales características y os servirá como apuntes de consulta general. Quienes tengan los otros cursos realizados, pues obviamente la información de aquellos cursos será mucho más amplia. Bien, pues comenzamos con la elección de las uvas, que como decíamos, vamos a tener pues varios condicionamientos, podríamos decir. Primero, si queremos entrar dentro de la denominación de origen que ampara la zona donde estamos, pues deberemos elegir las variedades de uva dentro del catálogo de variedades autorizadas por esa DO, básicamente. Si de repente queremos plantar albariño y la DO que nos corresponde geográficamente, digamos, pues no tiene contemplada el albariño, tenemos 2 opciones: o plantar otra variedad que sí esté contemplada, o plantar nuestro albariño, pero no tendremos la contraetiqueta de imagen de la denominación de origen. Es una decisión que, bueno, pues estratégica, digamos, ¿no? Si soy un viticultor humilde y desconocido, pues a lo mejor me interesa tener ese amparo, esa protección de la denominación de origen, porque a la hora de vender en el exterior va a ser más fácil. Y si soy un enólogo prestigioso, que no necesito el amparo de ninguna denominación de origen, pues a lo mejor decido hacer las cosas por mi cuenta y plantar mi albariño, porque con mi nombre o mi marca de vino lo conoce la gente, y quizá no necesite esa protección. ¿Vale? Discúlpame que sea molesto hoy, pero en la misma bodega, el mismo enólogo puede hacer ambas cosas, tengo entendido. Puede tener un vino dentro de la DO y otro vino no dentro de la DO porque no cumple la uva o lo que sea. ¿Eso es Con, correcto? con instalaciones separadas. Tienes que tener, no en la misma bodega vas a procesar las uvas con DO y las uvas sin DO. Tienen que ser eh, compartimentados, digamos, en la elaboración del vino con DO con una maquinaria, una bodega, y en otro local, Eso aunque sea adyacente, pero no podrán mezclarse en el mismo local las uvas de uno y otro. es taxativo en todas las DO e IGP que tengan doble línea de vinos, que Sí, tengan... Es si tienes taxativo en todas las diferentes DO. categorías, denominación de origen y sin denominación de origen, o denominación de origen e IGP, pues tienes que tener las instalaciones separadas. Deberías, claro. Eso lo comparten todas las DO. Entiendo que sí, entiendo que sí.
Vamos a Si tienes investigar. algún ejemplo de que no, pues no sé, a lo mejor No, no, sí, no han inspeccionado esa bodega convenientemente. lo he escuchado y lo discutimos el otro día justo con el tope de tope, que era Vega Sicilia, que está por afuera de O, pero yo lo que no sabía si tenía algo por adentro y otro por afuera, y lo vengo escuchando de que hay muchos que están sacando vinos como quieren, pero no escucho que estén por fuera de la DO otros productos que quieren. Que voy a investigarlo. Deberían, Listo, deberían quedamos. estar por separado, para evitar fraudes y evitar y facilitar las inspecciones, Pues obviamente. este es de Agrobin, que es súper... No son igual de chulos que... Uy, hay alguna interferencia por ahí. Tened cuidado con los micros, porfa, tenedlos silenciados, salvo que vayáis a comentar algo. Bueno, continuamos entonces. Otro segundo parámetro, como hemos dicho, habrá que estudiar el clima de la zona. Y estamos hablando de el modelo climático general. Bueno, pues estoy en clima mediterráneo. Bien, pues ahora vamos a estudiar el clima concreto del valle, de la ladera, de la zona, la parcela donde esté nuestro viñedo. Porque puede que sea clima mediterráneo, pero orientado al noreste, entonces va a ser un clima un poco más fresco, o si nuestro viñedo está en altitud, también las temperaturas medias van a bajar, y quizás si está orientado al este, estamos en el Mediterráneo, en la zona mediterránea, orientado al este y sin barreras de montañas entre el mar y nuestro viñedo, puede que tengamos mayor humedad relativa. Entonces, todo eso lo tenemos que estudiar muy en concreto. Está muy bien el modelo general. Bueno, pues estoy en la meseta norte, clima continental. Vale, pero vamos a ver las características concretas de tu viñedo. Y por tanto, elegiremos, en función del clima, elegiremos variedades según su ciclo vegetativo, ese ciclo que vimos ayer. ¿Vale? Hay variedades que tienen el ciclo corto, que pueden brotar de manera tardía o media y madurar de manera temprana o precoz. Entonces, estas variedades, pues al tener un ciclo corto, completan su madurez sin necesidad de muchas horas de sol para completar esa madurez. Entonces, se van a dar muy bien en climas fríos donde no hay mucho sol. Entonces necesitamos variedades que maduren rápido, que no les cueste madurar, porque si no, estamos perdidos. ¿Sabes? Un razonamiento lógico. Y luego, las variedades de ciclo largo sería todo lo contrario. Una variedad quizás que brote de manera temprana, precoz o media, pero madure de manera muy tardía. Entonces, esa variedad va a necesitar bastantes horas de sol. Y por tanto, más nos vale plantarla en esa ladera donde esté orientada al suroeste, donde pues tengamos una mayor insolación, no haya zonas de sombreado, ni montañas o accidentes geográficos alrededor que den sombra a nuestro viñedo durante parte del día, porque necesitamos que nuestras uvas de ciclo largo tengan la suficiente insolación para que maduren correctamente. Ejemplos de las primeras, pues variedades de zona fría, ese Pinot Noir, Sauvignon Blanc, el Merlot, Verdejo, por ejemplo, y de zona cálida, pues todas las variedades mediterráneas, como la Monastrell, la Garnacha, la Bourbal, el Graciano también, y la francesa Petit Verdot, que, bueno, pues tiene, quizá por eso la llamaron, le pusieron el apellido de Verdot, de verde, porque en Francia, como es una zona más fresca y con menor insolación que en España, pues no conseguía o no consigue, es muy difícil, de hecho, que madure completamente. En España la madurez la tiene un poco más asegurada. Y luego el otro aspecto que estudiaremos a la hora de realizar nuestra nueva plantación de uvas o de viñas será el tipo de suelo. Como vimos ayer, pues tenemos tipos de suelo con mayor o menor drenaje, variedades de uva que son más o menos resistentes a la humedad, con lo cual si no es muy resistente a la humedad, necesitamos un suelo suelto y bien drenado para que no se acumule la humedad en la superficie. Y bueno, pues en zonas más pobres necesitamos suelos que absorban el agua y la retengan en las capas inferiores del suelo, del subsuelo, para que luego la raíz en épocas de sequía pueda penetrar en profundidad y adquirir ese agua que ha quedado en las capas inferiores. En función del tipo de suelo también decidiremos qué variedades se acomodan mejor a sus condiciones. Bien, y comenzamos con ese catálogo que os comentaba, que bueno, pues
son características, aquí vienen resumidas las características principales de cada variedad, de las principales de España. Y bueno, por tanto, pues vamos a pasar más o menos rápido porque quedan estas imágenes que vais a ver ahora, pues quedan un poco como apuntes para vosotros a la hora de consultar. La Irene, ¿qué ciclo tenía? Bueno, pues un ciclo largo porque es una variedad de zona cálida y madura tardíamente. ¿Entendemos ese concepto? Variedad de zona cálida, pues lo ideal es que necesite mucho sol para madurar, porque si pongo una variedad de zona fría en una zona cálida, pues va a madurar tan rápido por la cantidad de sol que tenemos en zona cálida que, bueno, pues al final esa madurez no se va a producir como nos gusta, que es de manera pausada para que se desarrollen los aromas, como decíamos ayer, en la piel de la uva, los aromas y los polifenoles. Entonces, las variedades de ciclo largo normalmente las vamos a plantar siempre en zona cálida. ¿Dónde se encuentra la Irene? Pues sobre todo en la meseta sur, en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo, la denominación de origen de mayor extensión del mundo, y esta es la variedad blanca española más plantada en España. Y bueno, pues como veis, casi la mitad de la uva blanca en España es Irene, ¿no? Y bueno, también se da en la zona centro, pero siempre zonas cálidas, Madrid, Murcia y principalmente, como digo, en Castilla-La Mancha. No sé, son 218.000, 220.000 hectáreas de Irene en España. Los vinos que ofrece, bueno, son vinos de una calidad enológica media, tampoco son muy valorados en cuanto a su expresividad aromática, son vinos bastante neutros, vamos a decir. El color suele ser pálido y en cuanto a las notas aromáticas, pues es típico el aroma a plátano, propio de la fermentación y de frutas blancas, no muy ácidas, pero frutas blancas poco expresivas aromáticamente. Los nombres que recibe, pues Manchega, Lairén, Valdepeñera o Forcallat. También burra blanca en las Islas Canarias. Como digo, es una uva con poca calidad, digamos, en cuanto a los aromas, en cuanto a su expresividad en boca, por lo que se suele elaborar acompañada de otras variedades, como por ejemplo la Macabeo o la Malvar, la Malvar es típica de la zona centro y la Macabeo se da bastante en toda España. Estas variedades lo que le van a dar es un poco más de cuerpo, más frescura en boca, más acidez, ya que la Irene tiene una acidez bastante tenue, aunque sí es verdad que suele producir buen grado alcohólico debido a que recibe mucho sol, ¿no? Otra variedad, nos vamos al noroeste de España con la Albariño, esa variedad que está muy de moda a nivel internacional y de hecho ese éxito le ha valido ser plantada en zonas lejanas como puede ser Nueva Zelanda, por ejemplo, una zona también donde se encuentran los viñedos de Albariño en la isla sur, pues es una zona bañada por el océano, igual que el albariño que le gusta esos viñedos de costa en el Valle del Salnés, en la subzona de Rías Baixas, Valle del Salnés, donde se concentra el 70%, y como digo, pues en esas zonas, en esas latitudes tan lejanas, también ofrece buenas calidades, imitando un poco las condiciones que tiene en Galicia, esa influencia marina importante, clima más fresco, no tan cálido, y bueno, pues al final, aun estando en el hemisferio sur, Nueva Zelanda, bueno, pues esta albariño es capaz de ofrecer buenos resultados, ¿no? Por eso se conoce como una de las variedades españolas en boga, ¿no? Se da sobre todo, como hemos dicho, en Rías Baixas, también en el interior de Galicia en menor proporción, como en Ribeiro, Ría Sacra, Valdeorras, y bueno, pues en estas zonas suele ir de variedad no principal, sino variedad mejorante o acompañando otras variedades como la Loureiro, el Godello, la Treixadura de Ribeiro, el Caíño Blanco o el Arinto. Tenemos sobre todo el Valle del Sarnés, esa zona más pegada, esa zona de Rías Baixas más pegada a la costa, donde se dan los mejores albariños. Y los tipos de vino, bueno, pues es curioso, estos vinos tienen una muy buena acidez, muy buena intensidad aromática, pues tampoco el grado alcohólico medio alto, en función del clima del año.
Y cuando yo empecé a estudiar esto del vino, pues se decía que los albariños eran para tomar en el año, eran vinos de un año, de ciclo corto. Sin embargo, bueno, pues yo decía, con esa buena acidez que tienen y un grado alcohólico de moderado a alto, bueno, pues son argumentos suficientes para que ese vino pudiera mejorar en botella, incluso pudiera pasar por fermentaciones en barrica. Sin embargo, bueno, pues ese era el concepto que se nos enseñó. Sin embargo, años más tarde, pues elaboradores de Rías Baixas comenzaron a presentar sus albariños de segundo y tercer año, que eran unos vinazos, o son unos vinazos súper maduros, con una muy buena evolución de esos aromas que veis de fruta ácida y cítricos, va evolucionando hacia frutas más maduras, frutas amarillas, albaricoques, melocotones, alguna fruta tropical. Y la verdad que esos albariños de segundo y tercer año son dignos de competir con los mejores vinos, ¿no? Otros nombres que se le da, que le podemos conocer como azar blanco. Otra variedad blanca del noroeste de España, seguimos por Galicia y el noroeste de Castilla y León, es la Godello, otra variedad con bastante buena prensa, porque bueno, pues es comparada con el albariño, digamos que tiene más densidad, más cuerpo, es más glicérica en boca y gastronómicamente pues va a poder acompañar platos más intensos, unos pescados grasos, incluso algunas carnes blancas de ave y mayor variedad de platos que el albariño, que se circunscribe un poco pues a pescados suaves, poco salseados, poco especiados, mariscos, por supuesto, y algunos platos de verduras ligeros, frescos y cítricos. Este godello, como digo, se da principalmente es en la denominación de origen Valdeorras, también la vamos a ver en Ribeira Sacra, Monterrey y Ribeiro, y hay muy buenos godellos también en la denominación de origen Bierzo, en León, en Castilla y León. También la tenemos al otro lado de la frontera, en Trasosmontes, en la zona vitícola de Trasosmontes, donde bueno, pues representa el 60% de las plantaciones. Es una de las variedades, o la variedad principal, conocida como Gouveio o Agudello, en esa zona portuguesa. En cuanto a los vinos, pues ya os he comentado, con más cuerpo que el albariño, más densidad en boca, un ligero pues gusto amargo que la hace muy gastronómica. Cuando tengamos alguna variedad que nos deja ese regustillo amargo, normalmente tiene que ser un amargo elegante, es típico del Verdejo, del Godello, por ejemplo, también. Ese regustillo amargo ligero y elegante, amable, hace que ese vino sea muy versátil gastronómicamente. Obviamente a veces ese amargor final puede molestar más o menos, pero si lo tomásemos con un alimento no notaríamos ese amargor. El alimento se fundiría con ese amargor y no lo notaríamos, no destacaría, ¿vale? Perfecto, pues son vinos de una buena calidad enológica y como tienen muy buena acidez y un cuerpo medio, pues podrían o se dan elaboraciones de fermentaciones y crianzas en barrica, sobre todo en viñedos viejos de Godello, donde expresan muy bien el paisaje, tienen un punto mineral también en cuanto a su aroma, sobre todo, ya digo, cuando el viñedo es muy viejo y esa planta está muy adaptada al terreno y bueno, pues al final transmite esas características minerales de monte bajo, de sotobosque y hierbas anisadas, hierbas tipo mentoladas un poco, ¿no? A veces recuerda la hierbabuena, la albahaca, el hinojo, que es más anisado. Y hablando del Verdejo, pues de su nombre le viene de muchos atributos que le relacionan con el verdor, en el buen sentido, con el color verde, ¿no? Si analizamos los verdejos, un verdejo de libro, un verdejo canónico, pues sería amarillo pálido con reflejos verdosos. Y ahí ya tenemos un primer indicio de su nombre. Luego, cuando leemos ese albariño, van a predominar las notas herbáceas, también con ese predominio del hinojo, de la hoja de higuera, muy característicos del verdejo. También, pues, aromas herbales. Y luego al final tiene ese amargor característico que acabamos de mencionar, muy típico del Verdejo, que nos va a ayudar, estos tres atributos nos van a ayudar
en cata ciega a reconocer un verdejo, si es que ese verdejo es 100% verdejo, es un verdejo con tipicidad, un verdejo típico, porque luego, bueno, pues hay muchas variaciones, ¿no? En función del tipo de elaboración, de la edad de la viña, si han hecho una maceración o no la han hecho, bueno, pues todo eso influye luego en que el color sea más o menos verde, los aromas más o menos herbáceos o afrutados, y ese amargor esté más atenuado o sea más expresivo. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil en una cata ciega adivinar a día de hoy una variedad de uva, pero bueno, estos son 3 indicios por los que nos podríamos guiar a la hora de decir que ese vino que tenemos en la copa es un verdejo. Es una variedad que le gustan los suelos pobres, resistente a la sequía, prefiere arcillas, en rueda predominan las arcillas salpicadas de cascajo, de piedras de caliza, piedras grandes de caliza, y bueno, en esos suelos sueltos y pobres, pues es donde mejor funciona. Debido a que no es muy productiva, pues se suelen dejar las podas un poco más largas. Es típico en rueda la poda en rastras, dejando el verdejo de crecer de manera rastrera, casi a ras de suelo, como es una zona, o se suele plantar en zonas muy secas, entonces la humedad de la superficie no les va a afectar porque son suelos, como digo, con gran proporción de cascajo, de piedra, y esa piedra va a filtrar el agua y no va a dejar que se encharque el terreno. Es una variedad, además, resistente a una de las enfermedades de la humedad, que es el oidio. Y el ciclo es un ciclo medio, ni precoz ni tardío. La podemos encontrar, por supuesto, en la mencionada Rueda, también hay en Extremadura, en La Mancha, algo en La Rioja y en menor medida pues en otras zonas como Murcia, Asturias o Cataluña. Los vinos de verdejo son moderados, de moderados a altos en grado alcohólico, tienen ese color característico verdoso que comentábamos o esos reflejos verdosos, tienen una calidad aromática muy interesante, aunque predominen esos herbáceos elegantes como el hinojo, la hoja de higuera. También tenemos frutas blancas y bueno, pues, frutas blancas maduras. Y alguna nota mineral en terrenos, ya digo, pues como decía, hablábamos antes del Agodello, con terrenos, plantas de bastante edad, de 60, 70 años en adelante, donde reflejan muy bien el paisaje donde se encuentran. Tiene una acidez moderada, son vinos corpulentos, pero elegantes en boca. Tienen intensidad de alcohol, pero luego son finos en boca, son elegantes, no son vinos duros de beber. Y luego ese regusto, ese retrogusto ligeramente amargo que comentábamos. Puede llegar a complementarse con otras variedades como la Sauvignon Blanc o la Macabeo, sobre todo la Sauvignon Blanc, que también es variedad principal en rueda, pues combina pequeños porcentajes de Sauvignon para darle también otro perfil aromático y mayor acidez a la verdejo y suavizar el cuerpo. La Sauvignon Blanc tiene un cuerpo bastante ligero. La podemos encontrar como verdeja, verdeja blanca, bueno, pues, botón de gallo blanco, hay nombres muy simpáticos. Y esos son los más característicos que decíamos, la hierba fresca, el heno, anisados y la nota de almendruco que a veces sale. La almendra fresca. Luego la viura, también conocida como macabeo. Viura se la conoce en La Rioja y macabeo pues casi en el resto de España, salvo en Aragón, que se la conoce como alcañón, daroca, yoza. Son los otros nombres con la que la podemos identificar en diferentes partes de España. Los vinos de Viura normalmente se elaboran vinos secos y también espumosos en Cataluña y en otras zonas de España. Se utiliza para elaborar vinos espumosos. Normalmente son vinos bastante balanceados, bastante equilibrados, tanto en ese equilibrio entre acidez y dulzor, y normalmente en zonas cálidas pierden un poco de acidez. Esas macabeos de la costa valenciana, por ejemplo, pues suelen tener menor acidez que los macabeos que se utilizan en Cataluña para elaborar cava. También tiene condiciones por su escasa capacidad de oxidación para elaborar vinos de largas crianzas, como pueden ser esos cavas, pero también los grandes blancos de La Rioja, elaborados con viura y con
con largos periodos de crianza en barrica, únicos en España, con tanto tiempo en barrica, con esta variedad, y también con altos precios, por qué no decirlo, para ser blancos. Pero claro, son vinos únicos, son vinos muy especiales. En cuanto a su potencial aromático, pues son aromas frescos, cítricos, herbales de sotobosque, y bueno, pues a veces tienen ese punto amargo también en el posgusto. Vamos con variedades extranjeras que se han adaptado bien a la península, como puede ser este Chardonnay tan conocido, la uva blanca quizá más conocida en el mundo, originaria de la región de Borgoña en Francia. Y bueno, pues actualmente es posiblemente la variedad blanca más extendida por todo el mundo. La segunda sería la Irene, no os descuidéis, aunque esto tiene trampa. La Irene es la segunda más extendida en el mundo, pero es que solo se encuentra en España, ¿no? No hay Irenes por ahí, como puede haber la Chardonnay, sí que es una variedad viajera que podemos encontrar pues en España, sobre todo en Navarra hay grandes chardonnays, en el Penedés también, en La Mancha son chardonnays de zona cálida que dan otro perfil. Y bueno, pues en el mundo tenemos chardonnays en todo el mundo. En Chile, en California son muy famosos también, en Argentina, en Australia, Nueva Zelanda. Hay chardonnays en todo el mundo. Es una variedad que se adapta muy bien a diferentes entornos. Tiene 1000 caras, tiene 1000 perfiles en función del clima y el suelo en la que la plantemos y también en función del método de elaboración. Hay chardonnays jóvenes, hay chardonnays fermentados en barrica, criados en barrica, monovarietales, coupage. Hay muchos tipos, muchas variedades de elaboraciones del chardonnay. En general, tiene un cuerpo medio, tiene una acidez equilibrada y, bueno, pues como digo, es muy versátil en cuanto a climas, suelos, etc. A ver, además, bueno, pues el perfil del Chardonnay fermentado en barrica es un tipo de vino que hace ya décadas está teniendo mucho éxito y incluso aquí en España pues está trabajando porque es una variedad que aguanta muy bien el paso por barrica, ¿no? Y le sienta muy bien además. Empieza a desarrollar aromas lácteos, aromas de mantequillas, especiados, de pastelería, aroma como a galletas y que le da un perfil aromático muy amplio y una paleta aromática muy amplia. Entonces, son vinos que te cuentan muchas cosas, ¿no? Estos chardonnays con un leve paso por barrica. No todas las variedades blancas tienen estas condiciones para ofrecer ese equilibrio, esa calidad con el paso por barrica. La Chardonnay es capaz de aguantar, de preservar sus aromas de fruta y combinarlos maravillosamente con los aromas de la madera sin que la madera domine a la fruta. Cosa que otras variedades no se atreven a meterlas en barrica porque rápidamente se ven dominados sus aromas por los aromas ahumados, especiados, torrefactos que puede ofrecer la barrica de roble. Bien, esta Chardonnay, como digo, pues en función de las elaboraciones va a ofrecer diferentes perfiles aromáticos. También en función de la zona donde se encuentren, ¿no? En Borgoña ofrece más aromas florales, de fruta blanca, algún cítrico. Sin embargo, pues en zonas más cálidas se va hacia fruta de hueso, fruta tropical, tipo mango, tipo piña, guayaba, fruta de la pasión, aromas más intensos en zona cálida y más frescos, más herbales y florales en zona fría. El Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc es una variedad meramente de zona fría, como hemos comentado antes, por su ciclo corto y es una variedad originaria de Francia que, bueno, pues en las zonas frescas del Valle del Loira, en partes donde no haya, sobre todo en la parte sur de Francia, donde va a haber más insolación, lo que hacen es elaborar vinos dulces con esta Sauvignon Blanc. Destaca por su alta acidez y por su grado alcohólico bastante moderado. Y sobre todo por su potencial aromático. Es una uva muy golosa aromáticamente, con esas notas florales de azahar, de rosas, notas cítricas,
que recuerdan, pues como veis ahí, a la citronela y notas herbales. Y en muchas ocasiones, cuando la plantamos en zona cálida, que no es su zona, pero curiosamente, por ejemplo, en La Mancha, que es una zona cálida, está triunfando, está produciendo vinos de alta calidad. Siempre que el viticultor maneje bien la cantidad de insolación que le da a su viñedo, buscando orientaciones con menos insolación, etcétera, pues en esas zonas cálidas ofrece, al igual que la Chardonnay cambiaba un poco su perfil, ofrece más frutas tropicales, esa fruta de la pasión ácida pero dulzona, esa guayaba, y bueno, pues es una variedad que es como muy perfumada, ¿no? Lo que caracteriza a la Sauvignon Blanc es su ligereza en boca y una variedad muy perfumada en nariz, ¿no? Muy diferente aromáticamente, esa madera de bog, que es típica de los Sauvignon Blanc, o el pis de gato. Quien tenga gato sabrá de lo que hablamos. Bien, uvas tintas. Vamos con la principal, que sería la Tempranillo. Es la variedad española más extendida en la península ibérica y más extendida en el mundo. Yo creo que en las tintas está detrás de la Cabernet Sauvignon y de la Merlot y por encima de Syrah y Pinot Noir en cuanto a número de hectáreas en el mundo. También pues, hay tempranillos en California, hay tempranillos en Chile, en muchas partes del mundo. Principalmente aquí en España la tenemos, o los tempranillos más conocidos son los de Rioja, Ribera de Duero, donde se llama tinta del país o tinta fina, y también en La Mancha, donde se le llama cencibel. También en Valdepeñas tenemos tempranillos viñedos muy viejos de esta variedad. Bueno, es una variedad de ciclo corto, por eso la llaman tempranillo, porque madura temprano y por tanto va a preferir, aunque está en toda España y en muchas partes del mundo, va a preferir terrenos más frescos, suelos más frescos, y bueno, pues aunque en zona cálida ofrece también unas prestaciones diferentes, pero muy interesantes también. En zona fría va a preservar mejor la acidez y en zona cálida va a ser una fruta más en sazón, más casi sobremadura, sí, mientras que en zona fría pues vamos a tener unas bayas más frescas, unos frutos rojos y negros más frescos, menos maduros, y también aromas especiados que recuerdan al regaliz, o incluso cítricos que recuerdan la piel de naranja, en zona fría. Zona cálida, ya digo, que ofrece el tempranillo notas más de fruta negra muy madura, y notas mucho más golosas, a la vez que un cuerpo más intenso. En cuanto al tanino, tiene taninos presentes, pero son taninos que no molestan, son taninos muy pulidos, muy redondeados, ¿no? Sin embargo, ese tanino la va a favorecer que sea una de esas variedades de uva que aguantan muy bien las largas crianzas. Podemos encontrar muchos monovarietales de tempranillo, pero también hay cupas tradicionales o mezclas tradicionales, por ejemplo, con Mazuelo y Graciano, donde pues, estas variedades le van a aportar al tempranillo más color, más acidez y un tanino más intenso, precisamente para dotarla de atributos necesarios para esas largas crianzas en barrica. La podemos encontrar también con otros nombres. En Cataluña la llaman ojo de liebre, la Huil de liebre, la tinta Roriz de Portugal, y la tinta de toro también es una evolución, un clon, una hibridación de la tempranillo, con diferentes características, igual que la Huil de liebre, la ojo de liebre. Sin embargo, proceden o sea, son primas hermanas, vamos. Vamos con otra variedad, como es la Bobal, una variedad puramente de personalidad mediterránea, que se da sobre todo en toda la zona mediterránea, principalmente en la denominación de origen Utiel-Requena y en las provincias manchegas limítrofes con la Comunidad Valenciana. En esas provincias de Albacete y Cuenca se habla de que la Bobal, su origen está en esa encrucijada entre Albacete, Cuenca y Valencia. Bueno, pues esas denominaciones de Ribera de Ajúcar, Manchuela, y también se da algo, aunque menos, en Jumilla y en Cataluña. También en Madrid.
En zonas más cálidas, en la zona de Arganda, en Madrid, tenemos algo de Bobal. Es una variedad, como digo, de personalidad mediterránea, con lo cual muy rústica, aguanta muy bien las sequías y necesita bastante insolación para madurar bien. Con lo cual, bueno, pues ya sabemos dónde tenemos que plantarla, en zona cálida con buena exposición al sol. Además, como es muy rústica, muy resistente a la sequía y a plagas, pues hace que sea muy apropiada para el cultivo en ecológico, ¿vale? Porque bueno, no va a tener amenazas, riesgos que hicieran que tuviéramos que intervenir con aplicaciones de sulfatado, etcétera, ¿no? Entonces es una variedad que se defiende bastante bien de las amenazas y por tanto no necesita intervenciones del viticultor. Apropiada, por tanto, para para cultivo ecológico, dado que se suele plantar en zonas en suelos muy pobres, muy secos, zonas muy áridas, porque aguanta bien esas condiciones y da buenos resultados en esas condiciones. Los vinos van a tener, por tanto, al ser de zona cálida, un alto grado alcohólico, van a tener un color bastante intenso y, curiosamente, aun siendo de zona cálida, van a preservar muy bien la acidez. Esa es una de las virtudes grandes que tiene la Bobal, que ofrece vinos con cuerpo, con intensidad, vinos carnosos, con mucho color, pero luego en boca no se hacen pesados porque este vino mantiene un alto nivel de acidez. Y esa acidez hace que equilibra ese alto cuerpo del vino y hace que sea más fácil de beber, no sea tan pesado, tan rugoso. El tanino, bueno, pues tiene un tanino, como planta rústica que es, pues tiene un tanino presente que necesita ser pulido pues con una leve crianza en barrica. Es una variedad que no aguanta muy bien las crianzas en barrica, sobre todo largas, aunque como tiene tanto interés enológico, muchos enólogos internacionales se han interesado por ella y se está trabajando mucho mejor para que aguante más tiempo en barrica, porque ese tiempo en barrica lo que va a hacer es suavizar ese tanino un poco agresivo que tiene la Bobal. Así que bueno, pues si principalmente se utiliza para vinos rosados, tintos jóvenes, muy agradables, frescos, golosos y tintos con poca crianza, pues ya estamos empezando a ver Bobales con tiempos más largos de crianza y con muy buenos resultados, con muy buen equilibrio. La Graciano, que la mencionamos hace un momentito, es una de esas variedades que participan en el cupás tradicional en Rioja, junto con Tempranillo y Mazuelo. La Mazuelo es la misma que la Cariñena. Y esta Graciano, curiosamente, es la misma que la Tintilla de Rota, una variedad muy al norte y la otra en Cádiz, en el sur. Bien, es la misma variedad, pero esta Tintilla de Rota ofrece diferentes características porque, obviamente, las condiciones de clima y suelo donde se asienta son totalmente diferentes a la Graciano. Y también la conocemos como Parraleta en Aragón. Es una variedad, como decía, que ofrece bastante color, bastante cuerpo, muy rica en aromas también y con una carga tánica importante. Por eso decíamos que complementaba muy bien al tanino más suave que procede de la Tempranillo, aparte de ofrecerla también gran índice o gran intensidad de pigmentación, aunque pues los gracianos 100%, que recién embotellados, parten de gran intensidad de color, rápidamente ese color evoluciona hacia tonos más apagados. Sin embargo, eso no significa en este caso que el vino se esté oxidando, simplemente se oxidan los pigmentos, pero el vino son vinos longevos, los gracianos. Por eso se acompañan de tempranillo para las grandes reservas y reservas de La Rioja. Simplemente es que pierde color, ¿vale? Pero no pierde atributos ni aromáticos, ni de cuerpo, ni nada de eso. Y esa acidez tan potente que tiene también es un atributo esencial para las crianzas largas. Los aromas que ofrece son principalmente de fruta negra más que fruta roja y unas notas muy interesantes balsámicas y especiadas, aunque no pase por barrica. ¿Vale? Estamos hablando de lo que es el vino tal cual, sin el paso por barrica, ofrece algunas características especiadas, como otras variedades, que puede ser la garnacha o la syrah, que también ofrece notas a pimienta, por ejemplo. La cariñena o mazuelo, que es la acompañante de la Graciano y de la Tempranillo,
en esos famosos cupás que comentábamos. Es de ciclo largo, es una variedad que hay que plantarla en zonas soleadas porque, como veis, es de maduración tardía. Y muchas veces pues, le cuesta, si no está plantada en zonas con demasiada insolación, o ese año no tuvo suficientes días despejados durante la época de maduración, pues le va a costar mucho madurar y va a mostrar pues, una acidez más afilada y quizá aromas más verdes, aromas de verdor en lugar de aromas afrutados. Por tanto, es una variedad que prefiere orientaciones con buena insolación. Se da muy bien, por ejemplo, en Cataluña, en la parte mediterránea, para complementar, por ejemplo, con la garnacha. En el Priorato o en Montsant, pues da grandísimos vinos. También la podemos encontrar en el Valle del Ebro, en Aragón, La Rioja, más para abajo en Valencia, también en Navarra, en el Valle del Ebro, e incluso en Extremadura, en Ribera del Guadiana. Los vinos de Mazuelo o Cariñena tienen bastante alcohol potencial, es decir, genera bastante cantidad de azúcares, con lo cual va a tener buen cuerpo, también buena intensidad de color y un tanino importante, al igual que la Graciano. Son las que le complementan a la Tempranillo en cuanto a esa corpulencia, ese tanino. Los aromas, si no madura bien, pues tienen ese perfil un poco amargo, herbáceo que os comentaba hace un momento. Normalmente los tipos de suelos pues, la podemos encontrar en esos pizarrosos de Priorat, pero también en arcillas de Rioja y salpicadas, en los mejores casos, salpicadas de piedras para que el suelo esté suelto y bueno, pues drene el agua perfectamente. Esa acidez elevada hace que sean vinos de larga duración, vinos que evolucionan muy bien en botella. Como veis, tenemos esos nombres, Mazuelo o Sansó, que también se le llama en algunas zonas de Cataluña, y Cariñán es el nombre que recibe en Francia, en la zona sur de Francia. Como es una variedad también mediterránea, al igual que la garnacha, como hemos visto, y la bobal, pues en la zona sur de Francia se da muy bien esta variedad. La garnacha, la segunda variedad española más extendida y más extendida en todo el mundo, bueno, pues la tenemos en muchas partes de España, desde La Rioja, la garnacha riojana en el pasado llegó desde Navarra, que es una zona de garnachas por antonomasia, una zona internacionalmente conocida por sus garnachas, así como las denominaciones de origen de Aragón, Campo de Borja, Cariñena, tienen unas garnachas impresionantes. Y Calatayud, que no se me olvide, que no se me moleste nadie. Luego también tenemos garnachas en otras partes de España. La garnacha es una variedad que se adapta muy bien o da diferentes perfiles en diferentes tipos de climas y diferentes tipos de suelos. Tenemos excelentes garnachas que ahora están muy de moda en esa sierra oeste de Madrid, en la subzona de San Martín de Valdeiglesias, en terrenos graníticos, al igual que en Cebreros, que está al lado, la DOP Cebreros. Y también, bueno, vamos a encontrar en Méntrida, en el sur de Madrid, en Méntrida Toledo, de origen Méntrida. También tenemos en la Comunidad Valenciana. Se elaboran mistelas en Cataluña maravillosas con garnacha. En Cataluña hay una cultura de la garnacha impresionante. Tienen todos los tipos de garnacha posibles. Y luego en Francia la encontramos en el sur del Valle del Ródano. También ha proliferado en Australia, en California o incluso en México. Es una variedad que ofrece vinos muy golosos, con un grado alcohólico importante, una acidez moderada y aromáticamente pues tienen ese carácter muy goloso. Y debido a que no tiene mucha acidez y es algo oxidativa, pues tampoco, al igual que la bobal, tampoco le agradan las crianzas demasiado largas en barrica, ¿no? Porque al final la barrica se come al carácter frutal y goloso de la garnacha. Con lo cual, las mejores garnachas las encontramos en forma de vinos rosados, en forma de tintos jóvenes y tintos con medias crianzas. La conoceremos también en otras zonas como Aragonés, Grenache en Francia, otra variedad muy mediterránea, Canonau en Italia y Lledonner o Gironet en Cataluña y Baleares. Como veis ahí, hay un cupás
que está muy de moda, que es el llamado GSM, Garnacha Syrah Monastrell, donde 3 variedades mediterráneas se combinan para dar lo mejor de cada una a la mezcla, ¿no? Ese carácter especiado que tiene la Syrah y la Garnacha se mezclan con la fruta roja de la Garnacha y la fruta negra de la Monastrell. El cuerpo intenso de la Monastrell pues complementa al cuerpo más ligero de la Syrah, y bueno, pues son es un coupage que la verdad hay muy buenos representantes de ellos. Luego ya cada bodega pues va a decir, yo voy a poner un 30 de Garnacha, un 40 de Syrah y un 20 de Monastrell, por ejemplo, o cambian los porcentajes buscando el mejor equilibrio entre sus varietales. Los aromas que ofrece, como decía, esas notas especiadas de pimienta, regaliz, anís y sobre todo frutos rojos, frutos del bosque, tipo grosella, frambuesa, fresa, muy golosos. La garnacha tintorera es de la familia de las garnachas y es una de esas pocas variedades de uva cuya pulpa es tinta, al igual que la piel. Normalmente las uvas tintas tienen la piel tinta y la pulpa blanca. Sin embargo, la garnacha tintorera pues tiene la pulpa tinta también, con lo cual, como os imagináis, pues aporta mucho color a los vinos, mucha intensidad, mucha rusticidad en boca. Es un poco difícil de elaborar como monovarietal y suele su misión principal en España, aunque está bastante extendida por toda España, su misión principal es la de acompañar a otras variedades para aportarle sobre todo color e intensidad. Como veis, la tenemos en muchas regiones de España y normalmente pues como variedad acompañante. También es una variedad de personalidad mediterránea, de clima cálido. Entonces, bueno, pues le cuesta mucho madurar también, por eso necesita estar en clima cálido donde tenga buena insolación, porque si no lo hace, los taninos van a ser demasiado verdes, demasiado herbáceos y astringentes, y por tanto, bueno, pues yo he probado alguna garnacha tintorera 100% poco madura, que la verdad que es una experiencia un poco complicada, ¿no? Por esa intensidad que tiene, y además si la uva no maduró completamente, pues en boca es un sufrimiento, ¿no? Por tanto, zona cálida, buena maduración, y va a ser un buen complemento de otras variedades con menos cuerpo, con menos color y menos intensidad. La Monastrell, otra de estas variedades mediterráneas, por antonomasia, una variedad de maduración tardía, que bueno, pues se necesita de zonas cálidas y suelos pobres. También es rústica como la Boval, muy adaptada a las condiciones del clima mediterráneo. Por tanto, se da en Murcia, en Cataluña, Valencia, en las Baleares, en el Valle del Ebro, en Aragón, y también hay algo de Monastrell en Extremadura. Extremadura, la verdad que Ribera Guadiana es un reservorio de variedades, ¿no? Ya sean de zona fría, de zona cálida, tienen un montón de variedades reconocidas en la DO. Los vinos de Monastrell son vinos con buen cuerpo, buena estructura alcohólica, bastante color también, y aromáticamente pues también muy golosos, muy dulzones, ofreciendo estas notas de fruta negra y roja mezcladas, con algún perfil especiado de monte, de hierbas aromáticas de monte, y cuando tiene crianza en barrica desarrolla aromas especiados. También esos aromas que ya tiene la Monastrell especiado los desarrolla mucho más, aromas de frutos secos y esos aromas a cueros, pieles nobles. Vamos con las variedades foráneas que han triunfado en España. Ya estamos terminando. La Cabernet Sauvignon, una variedad con mucho cuerpo, con mucho tanino, hay que tener cuidado con ella y domarla bien en barrica. Acepta muy bien las crianzas muy largas precisamente por eso, porque tiene un tanino muy intenso y entonces es conveniente domarlo con periodos largos de crianza en barrica. Eso va a hacer que los vinos resultantes sean muy complejos, con gran variedad aromática, buen cuerpo también, y bueno, pues al final es esa su característica, ¿no? Si no madura bien, pues va a desarrollar aromas un poco más de verdor, más vegetales, cuyos responsables son unas sustancias llamadas piracinas, que en pequeñas proporciones y con una buena madurez, pues aportan también variedad aromática. Sin embargo, si la Cabernet
o la Merlot, o la Cabernet Franc, o la Carmener, que también tienen ese componente en altas dosis, si no maduran bien, pues al final no hay fruta y destacan esos aromas más vegetales, pues no tan placenteros como un aroma frutal. Esta Cabernet Sauvignon es propia originaria de la zona de Burdeos, donde bueno, ofrece las mejores calidades, pero también la tenemos en muchas partes del mundo. Ya digo que es la francesa o la variedad quinta más extendida en todo el mundo. Tenemos la Merlot, también de Burdeos, pero del lado derecho del río Gironda, donde pues tenemos grandes vinos del mundo y muy caros, de los más caros, elaborados 100% con esta variedad Merlot. En España la tenemos en Ribera de Duero, la tenemos en la Meseta Sur, en Castilla-La Mancha, algunas zonas mediterráneas y Madrid. El estilo de vinos, como he comentado, pues van a ser vinos muy intensos, vinos con muy buen cuerpo, con una riqueza aromática, sobre todo si han pasado por barrica. Bueno, pues tienen cierto equilibrio, pero con intensidad, con potencia. Vinos que normalmente se utilizan en... estaba pensando en la Cabernet Sauvignon. Aquí no hay tanta potencia, sino que hay un poco más, hay bastante más finura. Y se mezclan con la Cabernet Sauvignon precisamente para suavizar la potencia de la Cabernet. Perdonad, he leído ahí Cabernet Sauvignon y me he ido a las características de la Cabernet. La Merlot tiene algo más de equilibrio, más suavidad, tanto de tanino como de grado alcohólico, y por tanto, mezclada con la Cabernet, suaviza bastante las condiciones de esta. Terminamos con Syrah y Pinot Noir, aunque ya hemos mencionado la Syrah, que escrito de esa manera sería la versión francesa, y escrito acabado en Z, como veis en el primer renglón, sería la versión australiana. Esa adaptación de la Syrah francesa durante siglos a los terrenos australianos, y también el marketing de los australianos hizo que pues la diferenciaran. Para diferenciarse del Syrah francés comercialmente en el mercado internacional, pues adoptó ese nombre parecido pero diferente. Es una variedad que a mí me encanta por esos aromas especiados tan característicos, esas notas de aceituna negra y de pimienta negra muy marcados, que a veces te hacen reconocer la Syrah por ese perfil del líquido de la aceituna negra, ¿no? El tapenade, aromas a tapenade, la aceituna negra para untar. Y bueno, pues también es una variedad que ha triunfado bastante, es más de zona cálida que otras variedades francesas, y se ha extendido pues por Estados Unidos, por Chile, por Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, y en España también. Tenemos Syrah, como España es una zona cálida, pues el Marqués de Griñón, don Carlos Falcó, que en paz descanse, pues en su momento, hace muchos años, trajo viñedos de Syrah, o trajo esquejes de Syrah a sus plantaciones de La Mancha, y de ahí se extendió por zonas cálidas, como veis, de toda la península, incluso en Baleares. Me faltaba la Petit Verdot. Petit Verdot, que ya hemos hablado también de ella, que también una francesa, pero de zona cálida, con lo cual en España da muchos mejores resultados que en la mayoría de las zonas francesas, ¿no? Entonces, bueno, pues el Marqués de Griñón también fue responsable de traer este Petit Verdot a España, y pues es una variedad de uva con unos aromas a frutos negros, a bayas, moras, y cacao a veces, o café, con esa sensación un poco pues, de intensidad, ¿no? Vinos muy oscuros de color, y le cuesta mucho madurar. Por tanto, en España encuentra su hábitat ideal, aunque no hay demasiada extensión de Petit Verdot, debería haber más. Quizá por ese miedo a que no madure completamente. Y creo que esta es la última, ya para dejaros tranquilos. Esta es la Pinot Noir, una variedad también que se puso famosa, se puso de moda con la película Entre Copas, ¿no? Porque había uno de los protagonistas que solo bebía Pinot Noir, solo consideraba la Pinot Noir como variedad noble. Bueno, tampoco hay que ser tan extremistas, pero sí que es verdad que eso le dio un gran impulso, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Ya sabéis cómo es, pues a partir de esa película, pues empezaron a subir las ventas de Pinot Noir, bodegas empezaron a hacer Pinot Noir cuando nunca antes lo habían hecho. Bueno, pues un auténtico boom de la Pinot Noir en pasados años, ¿no? Es original de la zona de Borgoña, al igual que la Chardonnay que veíamos antes, y participa también en la región de Champagne en la elaboración de vinos espumosos,
junto con la Chardonnay propiamente que hemos comentado y la Meunier. Es una variedad de zona fría, igual que la Sauvignon Blanc, de zona fría, maduración temprana, con lo cual en zonas cálidas de España hay que tener cuidado. Sin embargo, tenemos en zonas como Málaga, Utiel Requena, unos Pinot Noir maravillosos, ¿no? Zonas más cálidas. Siempre que se cuide un poco pues, esa exposición al sol de nuestro viñedo, ¿no? Tenemos que cuidar la Pinot Noir para que madure más lentamente de lo que lo hace, de lo que su genética le sugiere por esa maduración temprana, dándole menos sol, ¿no? Y que pierda poca acidez, obviamente. Entonces, bueno, pues es una variedad que ofrece vinos con un cuerpo ligero pero muy elegante, de gran profundidad aromática, y también ofrece diferentes caras, tanto si está en su zona de origen, en zonas frías, como puede ser Borgoña, o en zonas más cálidas como California o las zonas que he mencionado en España, donde ofrece vinos con más intensidad de color, en zona cálida me refiero, una fruta más madura, y quizá una acidez un poquito más moderada. Quedaba otra aún, madre mía, ya no quedan más. La Malbec, una de esas variedades junto con la Carmener, que aun siendo de origen francés, han encontrado su mejor hábitat en latitudes muy lejanas. En el caso de la Carmener, ha encontrado su mejor hábitat en Chile y la Malbec lo encontró en Argentina. En Francia, pues a estas variedades les cuesta más madurar, no ofrecen los resultados que se suponen a un vino de calidad, y entonces, bueno, pues sus plantaciones han ido retrocediendo en Francia y creciendo, en este caso, este Malbec en Argentina. Tenemos el 86% de la producción en la zona de Mendoza. El 86% de Mendoza es Malbec, quiero decir. También tenemos algo de Malbec en Chile, Australia y otras zonas del mundo. En España destaca, hay muy poco, pero destaca que está autorizada en la denominación de origen Ribera del Duero, por ejemplo. Los vinos de Malbec tienen esa característica de buen cuerpo, con buena presencia aromática, y un tanino, aunque tienen buen cuerpo, tienen un tanino suave, un tanino que no es nada agresivo. Con lo cual, bueno, pues aporta volumen en boca, pero no aporta astringencia. Sin embargo, bueno, pues en Francia ese tanino no se redondea tanto en el viñedo y pueden ser un poco más corpulentos, un poco más astringentes. Por tanto, ya corroboramos que en Argentina tiene mejores condiciones para madurar completamente y que ese tanino se redondee y se pula. Bien, ahora sí hemos terminado. Este es un pequeño resumen con fotos de las variedades y, bueno, pues siempre os he robado un poco de tiempo. Bueno, espero que me perdonéis. Si tenéis alguna pregunta, vamos respondiéndolas. Dejo de compartir. ¿He ido muy rápido? Posiblemente no. Era un catálogo muy homogéneo de variedades con características. Entonces es mejor casi que lo leáis detenidamente en casa. Yo he ido aportando ejemplos o elementos diferentes a lo que había en la imagen, pero considero que, bueno, son unos apuntes de referencia que os pueden servir en el futuro. ¿Preguntas? Voy a ver. Alfredo, Israel, ¿consideras que los estudios de zonificación vitícola para el estudio del territorio a nivel macro o micro se dan principalmente en la elaboración de vinos de calidad de pequeñas zonas, comarcas, fincas o pagos, o también en su caso se dan en territorios o regiones vitícolas amplias? Por ejemplo, a nivel DOP, sí, bueno, realmente el estudio de los suelos y la zonificación es un proceso que tiene un coste. Entonces, es más común que una denominación de origen lo encargue, porque tiene más recursos, que lo haga un solo viticultor. Tú puedes contratar un estudio de suelo de tu parcela, que también tiene su coste, pero no es una... Cuando se habla de zonificación vitícola, pues esto lo están haciendo muchas denominaciones de origen para
establecer las características concretas de las parcelas cuanto más pequeñas o, digamos, en unidades homogéneas, ¿no? Si esta zona es más predominantemente caliza que la vecina, bueno, pues las diferenciamos y tal. Pero no deja de ser algo costoso en dinero y en tiempo. Y bueno, pues las bodegas que tienen musculatura económica o grupos de bodegas, pues lo hacen con más asiduidad. Y los que somos más, o son más humildes, pues al final no tienen esa capacidad y tienen que esperar a que la DEO haga alguno de esos estudios para aprovecharse de ello. Por eso están afiliados o unidos a la DEO también, para que el Consejo Regulador facilite esas informaciones. Israel, yo tengo una de mis preguntas tantas, ya Sí. que estamos con el tema de aprender. ¿Hinojo y anís van de la mano? Cuando detectás uno de los dos, ¿podés solaparlo o están diferenciados? Bueno, depende. Si tú nombras uno u otro, te haces entender hacia tu interlocutor. Estamos hablando de aromas anisados. Sin embargo, bueno, pues si quieres Perdón, afinar. perdón, a ver, ¿qué hablamos de hinojo? ¿Hinojo semilla, hinojo No, verduga? el bulbo y luego la escobilla que tiene vegetal por fuera, ¿no? El Soy bulbo, que un, es el que está enterrado, que soy un cuando gran lo muerdes comedor. es anisado. Sí, soy un gran comedor de hinojo y lo reconozco como junto al apio fácilmente y también reconozco al anís y se me complicaba el tema cuando yo escuchaba vinos con hinojo. Con anís me es más cómodo detectarlo que con hinojo. Por eso quería saber si capaz que la falla mía era que el perfil es decir, sabemos que la uva no tiene ni hinojo ni anís ni nada, Claro, pero claro. la idea mía es saber si cuando detecto el perfil mío de anís, que es más cómodo, estaría también detectando quizás algo de hinojo. Son aromas asimilados. Sí que es verdad que cuando tú entrenas muy bien tu olfato, o conoces, como en tu caso, conoces muy bien el hinojo, conoces muy bien el anís, pues quizás si te esfuerzas un poco en nariz, seas capaz de diferenciar si ese aroma que tienes se acerca más a la sutileza del anisado del hinojo o a la contundencia del anisado del anís estrellado o el anís matalaúva. Está bien, está bien. Eh, Están entonces, ahí nomás uno del otro. claro, están muy cercanos y además en el vino los aromas no se presentan de manera pura, sino de manera combinada. Sí, sí, Entonces, sí, las sí, moléculas aromáticas, por eso nosotros con las palabras es imposible que la palabra pueda definir esas sensaciones que tú estás bueno, percibiendo, pero te intentas acercar con la palabra, acercarte lo más posible a lo que hueles para que al que se lo estás contando te entienda. más abajo te pongo el tema de pis orín de gato, que a mí me encanta hablarlo ese tema, que bueno, a la gente se asusta. Yo cuando lo detecto en un Sauvignon Blanc principalmente, Eh, tengo una anécdota con un amigo que se asustó mucho cuando le dije eso y de a poquito le fui regalando botella, lo fui entrenando y ahora es un fanático como yo del vino y siempre digo que es un olor que suena feo pero que es elegante, es decir, suena feo en la abeja y suena elegante en la Claro, nariz, pero el recuerdo es al que tuvo una desgracia, siempre digo, de tener un coche, un gato que durmió arriba de tu calefactor y no el gato en el calefactor, prendés la calefacción en invierno del auto, te dan unas ganas de matar al gato, pero bueno, claro. ahí te pregunto más abajo, si querés responderlo el lunes, Sí, mejor el lunes ya, son y términos, cuarto. con qué otros términos se puede llegar a manejar, el lunes lo hablamos. Sí, pero los aromas, ese aroma de pies de gato, las piracinas que hablábamos también, si son aromas monotemáticos, es decir, solo predominan esos aromas, pues llegan a cansar o a cargar. Sin embargo, cuando se encuentran combinados con la fruta, que es lo principal que tendríamos que encontrar en un vino, pues se hacen más amables, como tú dices, más elegantes, incluso no tienen por qué, aunque suene mal, huele bien, ¿no? Esa es la idea. Pero vamos, si quieres el lunes profundizamos sobre todo esto, que ya me he pasado 15 minutos y no quiero tampoco quitaros tiempo de vuestras tareas. Muchas gracias por haber estado hasta el final. Acordaros que mañana no hay clase, que los viernes no hay clase, y sábados y domingos, por supuesto, tampoco. Así que ya nos veríamos el lunes. ¿Vale? Si alguien no puso el nombre en el chat, que lo ponga ahora, por favor, que no se os olvide. Y sobre todo que tengáis un buen jueves, un bonito jueves y un maravilloso fin de semana. Y que brindéis con buenos vinos.
Muchas gracias. Igualmente, hasta el lunes. Hasta el lunes.